¿Por qué el Corán no dice cómo y cuánto es la oración? Igual que tampoco dice sobre cuánto es el zakat, ni tampoco cómo realizar la peregrinación, pero en cambio nombra todas estas cosas. Entonces, ¿por qué no describe y da detalles tan significativos? Muy buena pregunta. A ver, entendamos esto desde la base y automáticamente tendrás la respuesta. El profeta Mohammed nos dio dos cosas. Uno es el Corán, que enseñó a sus compañeros y ellos transmitieron en consenso y generación tras generación hasta llegar a nosotros. Nosotros no hemos visto descender el Corán. Nos ha llegado a través de nuestro padre, el padre nos transmite a nosotros y nosotros a nuestros hijos. El Corán ordena cosas al profeta Muhammad, entre ellas dos muy importantes. Le dice referente a los profetas y libros divinos. Le dice, Shara lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha. Les he legislado la misma religión monoteísta que le había encomendado a Noé y que te he revelado a ti, que es el Corán, le dice al profeta Muhammad, y que le encomendé a Abraham, a Moisés y a Jesús para que sean firmes en la práctica de la religión. Y por otro lado dice, Nazzala alika al-kitab bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Dios te reveló, oh Muhammad, el libro de la verdad, es decir, Sagrado Corán, para confirmar los mensajes anteriores, y ya había revelado la Torah y Evangelio. Así que los musulmanes creemos en el libro de Salmos de David, la Torah de Moisés y Jesús con Evangelio y escrituras sagradas de más profetas, la paz y bendiciones de Dios Altísimo. Así que ni Corán es el primer libro de Islam, más bien es el último, ni el profeta Muhammad es el primer mensajero de Islam, es el último hasta el día de juicio final. Esto hay que entenderlo claro y no puede haber dos opiniones. Lo segundo que ordena Corán es la sunna. Se entiende la tradición de la religión práctica de todos los profetas, incluso del profeta Abraham, que el profeta Muhammad instituyó entre sus seguidores como religión, después de revivirla, reformarla, después de hacerle ciertas adicciones y después de corregir obviamente los desvíos que había. El Corán ha ordenado a Muhammad que obedezca la religión de Abraham. Esta tradición es parte de ella. Y Corán dice, Thumma ojeina ileika anittaba millata Ibrahima. A ti, Muhammad, te he inspirado que sigas la religión pura monoteísta de Abraham. La sunna, tradición religiosa de todos los profetas, es algo práctico y se transmite de generación en generación, en consenso, de norte a sur, de una punta del mundo a otra punta del mundo. Y es dividido en 4 categorías, y luego son miles cosas, pero son 4 categorías. Primero aspecto serían los rituales, oración, ayunos, zakat, atributos y los impuestos. Segundo sería esfera social, incluyendo matrimonio, divorcio, menstruación. Tercera esfera sería alimenticia, prohibición de comer cerdo, animales no sacrificados en nombre de Dios, etc. Cuarto serían costumbres y etiquetas, saludos, cuidado corporal, limpieza, baños después de la menstruación, recortar el bigote y los festivos rituales, etc. Ahora bien, todo esto no se inicia en el Corán ni en los hadices. Esto está en la sunna, tradición establecida de profeta, y he repetido varias veces y vuelvo a aclarar las bases. La sunna es muqaddam al Corán, es decir, está antes que Corán, ya que la sunna siempre ha estado presente con todos los profetas. Por ello, el Corán no habla en detalle de la oración, ni de zakat, ni de peregrinación, etc., ya que es algo reconocido por todos los profetas y sus comunidades rezaban, daban zakat, realizaban la peregrinación y ayunaban, y los transmitían en consenso de forma práctica de generación a generación. Es decir, yo no he aprendido a rezar mirando algún libro, ni Corán, ni los hadices, es decir, hechos históricos, y tampoco es que se describa excepto ciertos detalles en ellos. A mí me enseñó la oración mis padres, a ellos le enseñaron sus padres, y así sucesivamente funciona la sunna, que va pasando de generación a generación en consenso, sin ninguna divergencia. El ejemplo más claro de Corán cuando habla de ayuno y se ve que viene desde atrás, dice, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes le precedieron. Habla del ayuno de forma reconocida,
que todo el mundo lo conoce. Si hablamos de consenso, es de una punta del mundo a otro. Ir a África, Asia, Arabia, Europa y preguntar a cualquier musulmán sobre cuántos son las oraciones y sus rakas, detalles del mes de Ramadán, Zaka, todas estarán de acuerdo 100% independientemente del grupo que sea. Igual coges el Corán, llévalo de norte a sur, de una punta a otra punta del mundo, todos tienen el mismo Corán. ¿Esto qué quiere decir? Que todos están unánimemente de acuerdo, que hay un consenso total y luego lo transmiten de generación a generación, y esto no necesita ser explicado cuando es algo práctico y reconocido, y lo hacemos cada día, cada mes y cada año. Los eruditos de gente de conocimiento lo llaman Ajma' Ahlul Ilm, es decir, que todos los eruditos de cada era reconocen esta sunna tradición de una punta a otra punta, ya que no hay divergencia, y así lo transmiten y explican a los seguidores. Los grandes eruditos como Imam Shatibi, Ibn Khaldun, Imam Shafi dice en su libro Ar-Risala, para llamar la atención, y dijo que la base de nuestra religión sunna, el fundamento de nuestro din, está en Ilmul Amma. Y la pregunta es, ¿qué es el Ilmul Amma? Es llevado por el Naqlul Kafa anil Kafa, es decir, los musulmanes llevan toda esta tradición religiosa práctica conocida como sunna en curso de forma práctica, sin ninguna divergencia. Es que tú vas a África y le preguntas cuántas oraciones son obligatorias y dicen 5 todos. Y otro de los eruditos, Ibn Abdul Bar, dice Gil an el Gil, la llevan adelante de generación tras generación de forma segura y es transmitido y practicado por los musulmanes. Y el profeta Muhammad, estando en la tradición abrahámica, lo que hizo es seguir la orden de Corán y dio la continuidad a la sunna después de hacer reformas, añadir o corregir asuntos necesarios. El Corán, por ejemplo, cuando habla de la oración que entra en la categoría de sunna, lo está convirtiendo en un tema y está enfatizando en él. Está dando alguna orientación al respecto. Más bien está respondiendo preguntas jurídicas al respecto. Lo mismo está presente en los hechos históricos, hadís, relatos históricos, pero en ningún caso la sunna tradición se inicia en ambos. Está hablando de algo existente, algo reconocido. Entonces la pregunta que surge, ¿cómo sería el estilo de Corán si fuera una declaración sobre el origen? Entonces, ¿cómo hubiera sido? Pues Corán diría que hoy este deber está sobre ti, o ahora tienes que llevar esto a cabo, esta oración. Tienes que hacer ahora de esta manera y llevar a cabo este asunto, y luego se les dirán sus detalles. Te daré ejemplos prácticos. Pero el Sagrado Corán esto no lo hace con la oración, lo explica de cosas jurídicas y no da detalles. Mira, por ejemplo, las declaraciones sobre origen serían: ¿cuál sería el castigo por adulterio? Esto es una declaración de origen en el Corán. ¿Cuál sería el castigo por robo? Esta es una declaración de origen. Puedes buscarlo. Así que este es el estilo de Corán. Y te lo dirá. Millat Ibrahima es el término utilizado por el Corán para referirse a la sunna. En ambos está el contenido del Corán, de la religión, y son obligatorios seguirlos, tanto el Corán como la sunna. La oración, el ayuno, el hajj, el zaka son directivas de este Millat Ibrahima, la sunna abrahámica. Práctica. Los destinatarios del Corán eran plenamente conscientes de ellos y en gran medida lo practicaban tal como eran. En la narración que describe la aceptación de la fe por parte de Abu Dar, dice explícitamente que ofrecía diligentemente la oración incluso antes que Mohammed hubiera declarado su profecía. Se sabe que la oración del viernes no era desconocido para los destinatarios del Corán. Ofrecían la oración fúnebre y ayunarían de la misma manera que ayunamos hoy. Zakat era conocido por ellos como una parte específica de su riqueza, tal como es ahora. Con respecto a los rituales de adoraciones de peregrinación mayor y menor, Hajj y Umrah, toda persona bien informada sabe que aunque los Quraysh les habían agregado algunas innovaciones religiosas, los ritos de estos rituales de adoración que ofrecían eran prácticamente los mismos que son hoy. De hecho, es evidente que a partir de ciertas narrativas que las personas incluso estaban al tanto de estas innovaciones.
En consecuencia, hay una narración registrada tanto por el Bukhari como por el Muslim de que el Hajj, peregrinación ofrecido por Mohammed antes de su profecía, se ofreció sin estas innovaciones del Quraysh, de la misma manera que se ofreció desde la época del profeta Abraham. Que la paz y bendiciones sea con todos los profetas. Dejaré todas las referencias de las cosas que he mencionado ahora, que viene históricamente. Así que recuerda algo, que esta práctica, su forma más perfecta de transmitirlo es verlo, hacerlo día tras día, mes a mes, año tras año. Y la sunna, tradición religiosa práctica de todos los profetas, así se ha transmitido. Por ello el Corán habla sabiendo que es algo reconocido por la gente y que no necesita ser explicado. Mis hijos, cuando aprendan la sunna, ya sea oración, ayuno, circuncisión, etc., lo harán de mí, del imam de la mezquita, y viendo a millones de musulmanes realizando esto. Así seguirá hasta el día de juicio final y así se transmitirá la sunna. Un apunte final, os recomiendo volver a la Biblia y veréis que esta sunna se practicaba igual por los anteriores mensajeros, ya sea la oración, ayuno, zakat, etc. Así que Corán y sunna son obligatorios. Resto de cosas, ya sean relatos históricos, hadices o interpretación de gente de conocimiento, se entenderá en marco de Corán y la sunna. Y hasta el día de juicio final, el único fuente de información que es Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo